más, dependiendo del karma que han acumulado. Y estas conciencias van de acuerdo a lo que acumularon en esta vida y en otras vidas pasadas, o en otras vidas, a lugares donde van a mezclar, van a buscar el recipiente adecuado, pero ese recipiente adecuado quiere decir que a lo mejor ahorita fue en México, pero después puede ser en la siguiente vida en Asia, o ahora fue en Asia y ahora después puede ser en África, ahora fue en África y ahora puede ser en Europa, ahora fue en Europa, ahora puede ser un reino animal, ahora puede ser un reino animal y después va nuevamente a un reino superior, a lo mejor en Centroamérica. Entonces estamos hablando de que encontrar una explicación última es muy complejo, porque más bien te está diciendo que es un continuo que está en constante cambio, una conciencia o mente que está en constante cambio, y lo que vemos como efecto físico es el resultado posiblemente de cómo fue acumulando un sinnúmero de semillas kármicas, positivas, negativas, neutras, para decir que esto es la estética. Es un poquito el resultado de lo que fue acumulando esa conciencia, pero no podemos decir que esa conciencia es eso, porque ese cuerpo también sigue cambiando por la impermanencia, es un fenómeno compuesto condicionado. Es muy pasajero lo que estoy diciendo para el Dharma, verlo como esta persona es de color, esta es alta, baja, a final de cuentas eso va a cambiar en cualquier momento porque es condicionado, pero por el momento no hay duda que estás tomando el recipiente que has creado. Es decir, si viviste en un lugar extremo, con mucho calor, en muchas vidas, donde había muchos obstáculos para mantener la preciada vida, seguramente pues vas a ver como efectos de alguien que está muy, a lo mejor, efectivamente, como dije, ¿no? A lo mejor si es de color, se está refiriendo a que estuvo muy expuesto a estos elementos y posiblemente en la siguiente vida va a seguir viviendo eso. A menos que cultive muchas virtudes, si se va a ir a un lugar donde esté más templado el clima, va a renacer en un lugar donde haya menos calor, se pueda proteger más de los elementos. Entonces ahí es donde tal vez se muestra un karma colectivo, porque ahora esta persona ya no es con este efecto de que tal vez estuvo mucho expuesto a los elementos. Ahora a lo mejor va a vivir en un lugar donde está cuidado porque se esforzó y creó mucho karma positivo en una vida anterior, vidas anteriores, por aumentar su vida y de los demás, por ejemplo. Entonces puede encontrar un recipiente de la siguiente vida, tiene facciones, lo que estoy diciendo, una persona de color, pero ahora tiene una tez blanca, ahora tiene rasgos de un anglosajón, y aún así sigue conservando ciertos detalles de una persona de raza negra. Ya lo hay muchísimo esto, por ejemplo, de Asia, como estoy explicando. Por ejemplo, antes no eran muy altas estas personas y poco a poquito han ido teniendo ya más desarrollo, ya son un poquito más altos en Japón, en propio India, lugares así, especialmente algunos tibetanos poco a poquito han ido creciendo un poco más, porque realmente si uno revisa convencionalmente cómo ha sido el desarrollo de lugares en Asia, su tamaño no es muy alto, pero ha ido creciendo debido a que seguramente si se han esforzado, la explicación, por ejemplo, para el Landry es que entre más alto es que acumulaste más karma positivo. Esa es la explicación que estoy diciendo. Sí la hay, por eso estoy dando esta enseñanza. Sí la hay. Y la hay es que se dice que alguien que es alto es porque acumuló muchas virtudes donde este ser protegía a los demás en vidas pasadas. Es la explicación que se da en el programa, que no cabe duda que era alguien que protegía a los demás. Pero con todo y eso, ser alto no quiere decir que es solo virtuoso. Por ejemplo, conozco maestros, inclusive en el Dharma, que están mal de las rodillas porque ahora crecen y ahora con el paso del tiempo les causa mucho dolor las rodillas, así mediten, o la espalda, y también te está diciendo que al mismo tiempo también le está causando karma negativo. Entonces, cuando digo altura, se refiere a que posiblemente, por ejemplo, te está diciendo que creaste mucho karma positivo, mérito, donde fuiste un protector de muchos seres, se elevó el mérito, literal, creció, para poder ver cosas que posiblemente no ven los demás, ¿no? Y lo digo así, en cuestión convencional, una persona alta se supone que puede ver más situaciones que alguien que esté un poquito más bajo, ¿no? Ahora, alguien bajo no quiere decir que es karma negativo, sí tiene un karma positivo, pero a lo mejor esta persona tiene que ver las cosas de otro modo, se esfuerza más para tener más felicidad, porque tal vez convencionalmente crea que eso es un limitante para ser más feliz y beneficiar a los demás, por ejemplo, tener más gozo y felicidad. Entonces se vuelven personas también muy inteligentes, pueden ser personas que muy inteligentes, que podrían resolver cosas que alguien alto tal vez no. ¿Me explico? Ante la realidad. Entonces, todo tiene un fundamento, ¿no? Para el Dharma. Pero ahorita voy a decir algo.
Que no, ojalá no se malentienda. Si ante tu percepción tú eres agradable ante los demás, sea el color que tengas, oscuro, blanco, si eres una persona, cuando digo a los demás, no estoy diciendo como una encuesta, este sí, este no, sino que el observador también sí reconozca que tal vez sí, ante los demás les parece una persona que es agradable, una persona que pues puede sociabilizar correctamente con los demás, tener cada vez pues una persona, digamos, a, amigable y que es bien vista por muchos seres. Se dice que acumula mucho karma positivo mérito, porque es alguien que le genera felicidad a los demás, simplemente el hecho de verlo. Y eso, sea el color que sea, seas delgado convencionalmente o más llenito, realmente esto que estoy diciendo sí es una imputación en el sentido porque no es ni que es mejor o peor que es delgado o llenito, bajo, alto, no, pero la explicación que da el alma es que si es más alto es porque fue un protector de muchos seres y puede en esta vida seguir ayudando a muchos seres, seguir incrementando el karma positivo. Pero no estoy diciendo que todos los altos son buenos y están generando karma positivo, que no se malentienda eso, porque si no se va a llevar una visión errónea de lo que estoy diciendo. Si eres agradable ante los demás, se dice que se cultivó karma positivo en reinos de propios humanos, asuras y devas, y seguramente ya se acumularon muchas virtudes poder hacer en otras actividades, me refiero de otras vidas, mérito, si ya se llevó el Dharma, se dice que podría ser alguien que sea muy agradable para los demás y llevarlos a su felicidad, le toman atenciones, lo consideran alguien con muchas cualidades positivas, entonces podría ser alguien que ya llevó mucho mérito en muchas vidas y ahí no es si es alto o bajo, ¿no? Es cómo se está relacionando este ser con más reinos. Obviamente cuando me dicen estética, ¿no? Estética podemos decir si alguien tiene más, convencionalmente más ceja, menos ceja, efectivamente, y si es, aparente la presión de alguien es quebrado o no, todo este asunto, pero realmente eso es una imputación. Cuando digo que es agradable, es que ni siquiera el observador, los que lo ven como si es más quebrado, ¿no? Más bien le están tomando atención a la persona donde pueden considerarlo como algo que les inspira a algo positivo, les genera algo grato, eh, y quiere decir que entonces la persona acumuló karma positivo y mérito. Que, aclaro, es un fenómeno compuesto condicional, quiere decir que eso también va a acabar, es pasajero, y que tampoco podemos interpretar que eso ya se va a mantener así. Hay seres que pueden mantener esto, por ejemplo, pueden ser muy agradables, pero si no saben manejar esa experiencia en esta vida, les puede causar también gran sufrimiento, porque se apegan al cuerpo, eh, ahora sienten que son el centro de atención de muchos seres con el paso del tiempo, si no cultivan, por ejemplo, la compasión y la sabiduría, y eso empieza a desmeritar todo su karma positivo y mérito que acumularon en vidas pasadas para ser agradables para los demás. Eh, por ejemplo, ojalá no se malentienda, no es que lo esté diciendo que siempre debe ser así. Por ejemplo, un artista o alguien que es muy famoso, ¿no? De estas personas que son muy famosas, seguramente películas, música o en lo que hagan, que son como muy personas que lo siguen, lo que dicen, lo que escriben, lo que hacen, las acciones que hacen. Eh, no está en duda que acumularon mucho karma positivo y mérito, fueron personas generosas en vidas pasadas, fueron personas que fueron muy bondadosas, tuvieron pensamientos amorosos, seguramente protegieron a seres, pero si eso mismo, esa experiencia en esta vida les causa sufrimiento, como pues, por ejemplo empiezan a ser arrogantes, empiezan a ser personas sectarias, personas que creen que en verdad dominan a los demás y hacen lo que los demás quieren, ya sea positivo o también negativo, los llevan a acciones también negativas, eso empieza a deplorar todo su karma positivo y mérito, y quiere decir que hasta algo que a muchos les parecía muy hermoso en en esa misma vida ahora les puede parecer con el paso del tiempo algo, algo aversivo, les puede causar sufrimiento ahora ver a esa persona, cuando antes les parecía muy hermosa, muy atractiva, ahora les puede parecer algo aversivo, algo que ni siquiera inspira, algo positivo, y aún así todavía algunos, la misma persona se sigue percibiendo como hermosa, agradable. Suele pasar mucho esto entre los humanos, asuras y devas, ¿eh? Eh, pero este es el resultado del karma, le voy a decir. Entonces, como diciendo, sí, la altura puede estar relacionado con un karma positivo, más aclaro, no quiere decir que todas las personas altas estén generando virtudes, tampoco es así, tendremos que indagarlo, ¿no? Un poco más de a quiénes nos estamos refiriendo, a qué contexto, pero así lo explica un poco el Dharma, personas que también
se dice que, por decir, son gratos para los demás, se dice que acumulan mucho karma positivo y mérito. Cuando la estética de una persona, que el cuerpo del Buda, se dice que entre más universal sea, te puede decir que es el cuerpo del Buda, es el cuerpo de Maracaya. Por eso es muy interesante la pregunta. El Buda no solo puede ser asiático, es a lo que voy. El Buda, por más que lo pongan, y sí la India, el Tibet, Nepal, sí trae rasgos, obviamente, más de Oriente, pero si uno revisa bien el Buda, imágenes desde el siglo 9 o 10 en cuevas, en, por ejemplo, tancas, en objetos del siglo 10, 11, 12, el Buda tiene una facción occidental, tiene una facción de blanco, tiene una facción muy estilizada. Por ejemplo, si uno ve Budas del Tíbet, de Budas a Budas chinos, son percepciones muy diferentes de la realidad, por ejemplo, ¿no? Donde se busca lo mismo, que se libere del sufrimiento de los seres, alcance la felicidad a través de esa explicación, de lo que podría ser un Buda en cuanto a una explicación física, una satsa, que es una figura en yeso, o en bronce, o en oro, o en otro material, o imágenes, tancas pintadas, imágenes de Budas, o textos. Tenemos que ver, por ejemplo, estos detalles. Se dice que en el siglo, el budismo chino es mucho más ancestral que el budismo tibetano. Entonces, el budismo chino mostraron a personas un poco más llenitas, por ejemplo, pero para ellos era el signo de bienestar, era un signo de larga vida, era un signo de bienestar en muchos aspectos, y para ellos, y tiene mucho sentido, porque si revisamos en otras culturas, por ejemplo, incluso los propios romanos, y era adorada alguien que estuviera un poquito más robustito, por ejemplo, mujeres, se les considera como un signo de belleza, un signo de estética, y era por su karma de que se decía que eran personas privilegiadas, personas que habían generado muchas virtudes y nacían en buenas familias, eran cuidadas por dioses, semidioses. En el budismo chino no está muy lejano a esto. En el budismo chino, por eso sí es real que este Buda que ponen como llenito, hatei, que quiere decir abundante, no quiere decir el aspecto físico nada más de algo robusto, que esa es una explicación burda. Lo que quiere decir que cuando ante nuestra concepción alguien es más llenito, dentro del punto de vista del budismo chino, significa bienestar, significa alegría, significa que está viviendo gozo, y que realmente es alguien ante la percepción del budismo chino estéticamente, que a pesar de que ahorita ya muchas generaciones son muy como antes, muy delgadas, pero eso es porque realmente luego se malentendió un poco lo que era esta manifestación de este Buda en China, junto con Amitabha, pero en muchas épocas fue un aspecto de bienestar, donde literalmente se apreciaba mucho a las personas de este modo. Entonces, a lo que estoy diciendo esto es que esto a lo mejor se aceptó mucho para los romanos también, pero para los griegos no. Para los griegos se empezó a hacer otro tipo de estética, y eso fue por la explicación que ellos daban de los dioses, los semidioses, y a lo que voy, como las creencias tienen que ver muchísimo con el, digamos, el karma, las causas y consecuencias de cómo están percibiendo su realidad, y así empiezan a ser, ¿no? Si para ellos delgado es ser lo mejor y lo más positivo y lo más dichoso y afortunado, pues seguramente así va a ser, y porque así es como ellos perciben a esos dioses y semidioses. Pero con esto lo que estoy diciendo es que ni es mejor alguien que tenga una percepción de más llenito o más delgado. Lo que estoy diciendo es que fueron explicaciones. Si lo llevamos esto al Tibet también, todos los budas, si lo reviso, no son estilizados, todos los budas son estilizados, y esto lo que quiere decir es que ellos ya, a pesar, es complejo el sentido si uno lo indaga históricamente, porque realmente sí, los tibetanos son personas delgadas, pero no son personas altas, si uno lo revisa históricamente, no son personas con ojos de color, mucho menos, ni con a pesar de que son personas que sí pueden tener una tez blanca, tampoco son alguien estéticamente, digamos, en el sentido de como ponen a muchos budas, literalmente tienen una manifestación anglosajona, porque lo ponen de ojos azules, lo ponen con acabados muy, muy profundos, y esto quiere decir algo. Esto nunca, cuando lo he expuesto, pues no es fácil, porque es un poco rebatir. No estoy diciendo no la credibilidad de muchas enseñanzas, no, pero estoy diciendo hay que indagar. La compasión es indagar profundamente, sobrenaturalmente, a través del karma, la impermanencia. ¿Yo para qué? Para encontrar mejores respuestas de cómo surge la realidad y pues ser de más beneficio, ¿no? Y no seguir cultivando la ignorancia, el odio, la aversión, del apego. Entonces, lo que puedo decir humildemente, me dirían, Tensi, ¿dónde están tus bases? Pues puedo decir históricamente por qué, nos llevará mucho más tiempo, se los puedo asegurar, y textos,
Pero lo que puedo decir es que seguramente el propio budismo tibetano fue influenciado por, recordemos que la India, aunque fue más adelante la conquista por ingleses, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto con Gandhi más adelante, siglos mucho más adelante, no hay duda que seguramente hubo manifestaciones de expedicionarios, seguramente expedicionarios de otras, en el siglo 9 o 10 ya había seres vivientes en Europa, en eso que llamamos Europa, seguramente hicieron expediciones a partes de la India, al propio Tibet, Nepal, por ejemplo, y lo que puedo percibir es que influenciaron un poco en este asunto de lo cómo perciben a los budas, los propios hasta los tibetanos. Porque es inexplicable que pongan a un Buda de ojos de color azul. Es inexplicable, cuando ellos no lo son. No es su tendencia kármica. Por lo menos en las últimas más de 20 vidas, no, perdón, 20 siglos. No lo ha sido. Entonces, aquí te quiere decir algo, que más bien ellos aspiran. Su explicación también era a lo que voy. ¿Por qué explico esto? Kármicamente también ellos aspiran a un modelo, literalmente, de algo que no está en duda que el Buda era así, pero inclusive hay restos localizados en Birmania, en Tailandia, en otros lugares donde el Buda ni siquiera como lo ponen, ¿no? Al igual que Cristo, por cierto. Conozco personas muy serias sobre el manto de Cristo, de cuando él dejó su rostro en un manto. Y hay explicaciones genéticas que ni siquiera era de ojos de color azul, ni siquiera de tez blanca, por cierto era de tez negra, literalmente, iba más una tendencia negra por el cráneo, posiblemente como era. Ya hay programas, obviamente, muy evolucionados actualmente, que con un poquito de ADN te dan posiblemente cómo es la persona. Esto hay también de Cristo, pero pues obviamente sería romper muchos modelos ahorita de poner cosas que han estado por décadas, ¿no? De una aspiracional de pues que mide casi 2 metros y es blanca y es de color azul y sus rasgos son anglosajones. Lo mismo con el Buda. Entonces es complejo. Cuando hablamos kármicamente yo no creo que un yogi correcto, ni el propio Tsongkhapa, cuando digo esto es que hay que, cuando dan explicaciones del cuerpo de un Buda, un cuerpo de Buda es universal, y universal es que prácticamente está manifestando todas las cualidades de todos los humanos al mismo tiempo. Lo puedes ver, eso es lo que quiero entender, por eso los ojos azules, facciones delgadas, esto, por esta universalidad de su cuerpo, donde se incluye todas las virtudes de todos los reinos, de todos los seres superiores, especialmente, etc., por los logros. Pero si lo llevamos a un sentido burdo, pues no tiene mucho sentido esto que estoy diciendo, porque más bien se vuelve aspiracional, ¿no? Como pareciera que quisieran ser ellos eso, ¿no? Los que explican esas culturas, esas civilizaciones, al igual que cuando lo explicaron los romanos, los griegos, ponían a seres divinos, mujeres que eran celestiales, ¿no? Como esculturas, y esos eran el Olimpo, cuando realmente ni ellos alcanzaban esos estados. De hecho, se dice que de ahí surgieron precisamente por este aferramiento a eso que crean estética de su propio lado belleza, muchas prácticas como homosexuales y muchas prácticas aflictivas, por cierto, de tanto aferramiento al cuerpo, pues mucha banalidad, diríamos, que esta se heredó más adelante en muchos lugares, ¿no? En muchas civilizaciones al siguiente, al igual que los egipcios, al igual que otras culturas. Yo no creo que a veces esté tan exento a muchas situaciones del Tibet y la India. La propia India también ponen muchos seres, diosas muy hermosas, con facciones que no está en duda que sí tienen mucha semejanza con personas de India, pero también las ponen a veces con muy claras y no son así todos, la mayoría no son así. O sea, lo que voy, ponen explicaciones casi inalcanzables para esas civilizaciones como un ideal para que ellos sean así lo logres. Y a lo mejor ese mismo karma, esa misma idea, lo que voy es que más adelante sí se manifiestan personas así, con esas cualidades si uno lo ve, pero es debido a que aspiran en siglos anteriores muchas personas con culturas, explicaciones ideológicas, espirituales, a ser así. Me explico cómo eso que para ellos es un dios, un semidios, un ser completamente luminoso. Es un karma debido a una búsqueda que han tenido vida tras vida, pero lo que voy a decir es que la explicación correcta, no para un tibetano, para alguien que estudia Dharma, que es muy diferente, es que el cuerpo del Buda es universal.
Es universal porque es la mezcla de un sinnúmero de virtudes de los seres sintientes habiendo alcanzado el logro. ¿El logro de qué? De un cuerpo que solo puede ser de beneficio a los demás, que es grato para los demás, que los lleva a cultivar la compasión, la sabiduría y la felicidad inconmensurable, ¿no? Eh, si lo llevamos también a otras tradiciones espirituales, obsérvenlo, es lo mismo, ¿no? Buscan siempre un ideal, la imagen de Cristo o de Mahoma o el que pongan, lo ponen como el ser más hermoso, como el ser más, ¿no? Más que ha alcanzado todas las realizaciones de un humano, lo más divino, lo más sagrado o elevado. Eh, y esto lo digo porque si no eres similar a eso, entonces no eres similar al Buda, entonces no eres buena persona, entonces no tienes un karma positivo. Si no eres similar a esa imagen de Cristo o de Mahoma o de quien sea, no. Entonces cuando alguien en el Dharma genuinamente le dicen que si alguien es bajo, chaparrito, gordito, decimos que es una imputación, y más bien lo que hay que ver es si quieres encontrar por qué